Bueno, para todos aquellos que no me conocen, eh, soy Rafael Martínez. Les estoy hablando desde una parte de nuestro país muy bonito, desde Colombia. Les saludamos a los hermanos que están en otros países. Y estamos en un lugar en la que posteriormente ustedes van a ir interactuando, van a ir conociendo con parte de un taller que más adelante, terminado este, vamos a comentarles algo completamente lindísimo en un proyecto que estamos desarrollando y estamos precisamente acá transmitiendo desde una parte de Boyacá, Colombia, una parte súper linda. Y bueno, porque este contexto normalmente ese no es el ámbito donde normalmente transmito, procuramos que siempre dentro de lo posible sea un ámbito excelente, pero también somos partidarios de que más allá de el mensajero, lo más importante de todo esto es el mensaje. Así que para aquellos hermanos que no nos conocen o no me conocen, soy Rafael Martínez. Quiero aclarar, soy muy enemigo de los títulos, muy atípico a los títulos. No me hago llamar pastor, no me hago llamar roé o moré o maestro, aunque en muchas de estas facetas, digamos que en el ejercicio práctico me corresponde hacerlo. Eh, Me siento más cómodo con el hermano Rafael o Rafael a secas, entendiendo que todos en el mismo contexto somos hermanos en la fe. Y bueno, quiero compartirle un poco de quién es este servidor. Este servidor es un hermano que lleva caminando en la senda antigua casi aproximadamente 18 años, cuando estos términos de raíces hebreas, de senda antigua, de mesianismo, digamos que era muy nuevo para muchos. Y desde que empecé a caminar en esta senda, pues ha sido una trayectoria maravillosa, una travesía, un verdadero reto, sobre todo en el ejercicio práctico de tener que desaprender muchísimas cosas para reaprender nuevamente. Así que con muchos de los hermanos aquí presentes nos conocemos ya, llevamos un tiempo de trayectoria. Y antes de iniciar, quiero darles un poquito de contexto de por qué quisimos hacer este taller. ¿Cuál es el objetivo? Pues hemos entendido que todo lo que se haga debe tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este taller? ¿Cuál es el objetivo de estas clases que vamos a tener? El objetivo es que usted pueda entender algo. Eh, Dentro del entorno, dentro del contexto de, el eterno, de dentro de la senda que ustedes y yo caminamos, hemos entendido que más allá de identificarnos con algún tipo de religión, denominación, hemos entendido que somos parte de un pueblo. Y en ese ejercicio hay que entender algo. Si somos pueblo, si somos la nación santa, si somos el pueblo adquirido, pero el apóstol Pedro va a nombrar dos calificativos, dos adjetivos en el contexto de este versículo que estábamos retomando. Él va a decir que nosotros somos una nación de qué y qué. Van a haber dos calificativos. ¿Alguien me quiere ayudar? Nación santa de sacerdotes, Nación, pueblo adquirido, pero habla de dos adjetivos preeminentes para el pueblo de Israel. Ya dijiste uno, Roberto, que es reyes y sacerdotes. Reyes, Perdón. reyes y sacerdotes. Y esa frase, más allá de verse o evidenciarse como un concepto poético o romántico, tiene que ser una realidad. El apóstol Pedro no fue iluminado con esta palabra de revelación para simplemente definir eso como yo me autopercibo como una nación que es rey o que reina y una nación de sacerdotes. Hay que entender desde el contexto temático qué significan estos dos adjetivos. Y es que somos un pueblo que se adquirió, primero que todo, con un alto precio y fuimos llamados a ejercer un sacerdocio. Y ya el tema del sacerdocio, ¿sí? Debe a usted darle mucho contexto y la Torá nos ha venido hablando muchísimo acerca de la función de un sacerdote, del rol de un sacerdote, de los propósitos de un sacerdote, pero sobre todo de algo que identificó a la tribu en ese entonces que era encargada de este proceso, que eran los levitas. Y es que ellos, los levitas,
podían moverse en todo el Mishkan, en toda la casa, en un propósito de servicio. Tú, por más de Judá que fueras, por más de Benjamín que fueras, por más de cualquier otra tribu, por más Efraín que fueras, solo podías llegar hasta la entrada. ¿Sí? Pero los que se podían mover con total libertad y plena confianza eh, era la tribu de Leví. En ese ejercicio, cuando trasladamos este entendimiento al contexto de ser sacerdotes, no es simplemente yo soy sacerdote porque la Biblia me dice que yo soy sacerdote, hay que entender que esto tiene una serie de implicaciones, tiene una serie de deberes, tiene una serie de obligaciones, compromisos, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, dentro de los 613 preceptos, conocidos como los 613 misbot, la gran cantidad que hay ahí explícitos eran para los sacerdotes. La gran mayoría de los preceptos eran para los sacerdotes. Los preceptos hemos entendido que eran el nivel o son el nivel de santidad que exige Hashem, que exige el Eterno, ¿sí? Que requiere, es un requisito, como ya lo hemos entendido en muchos contextos. La santidad o Kedushá, o como usted la conozca, es algo, es un requisito innegociable, ¿sí? Para el Eterno, pues está escrito que sin santidad nadie le verá. Y hemos entendido que hay varios niveles de santidad. Los sacerdotes van a tener, digamos que en ese entonces, en el tiempo del Mishkan en pie y del templo en pie, van a tener que estar en un estado de pureza ritual, ceremonial y espiritual. De no ser así, estos sacerdotes se exponían a que quedaran muertos. Entonces, ¿por qué nace este taller? ¿Por qué? ¿De dónde surge la intención, el deseo, el anhelo, el objetivo de entender esto? Si hemos entonces tomado en cuenta las palabras del apóstol Pedro cuando dijo ustedes son nación de reyes y sacerdotes, ¿sí? Ambos roles, aunque dignísimos en el título, tienen una base. El rey sirve, sirve a su pueblo. El sacerdote sirve al pueblo, ¿sí? Tenemos el primer ejercicio de siervo, ¿sí? Del Eterno. El Eterno es el mayor ejemplo de servicio a todos. El primero fue siervo, nos enseñó cómo se sirve eh, y de esta manera pudimos entender entonces que la base de estos dos títulos de reyes y sacerdotes es servir para el pueblo. Son dados y puestos para el pueblo. Entonces, cuando entendemos que somos sacerdotes, estamos dentro de un marco que va a diseñar las escrituras en la cual debemos identificar. Cuando se habla de una nación de sacerdotes, es una nación que va a servir a las naciones, que va a servir a aquel pueblo que va a iluminar al resto del mundo. ¿Sí? Entonces, en ese contexto vamos a entrar un poquito. Si usted está aquí, sí, y es parte de la clase que vamos a desarrollar el día de hoy, si usted está aquí, es porque definitivamente, ¿sí? El Eterno ha puesto en usted una necesidad, una necesidad. ¿Cuál necesidad? Una necesidad que Él solo le delega a personas consideradas dignas de confianza. ¿Sí? Entonces, más allá de hoy querer dar, porque seguramente en estas 9 clases próximas, si el Eterno lo permite, van a ser muy temáticas, vamos a aprender muchísimo, vamos a aprender maneras de, vamos a aprender con las herramientas tecnológicas, vamos a hablar un poco del Pardes, para aquellos que no conocen el Pardes va a ser una base maravillosa con la cual vamos a aprender cómo poder gestionar de una manera efectiva ese anhelo que usted tiene, ese llamado que usted tiene, ese propósito que usted tiene, ya no como simplemente un receptor de información, un receptor de enseñanza, sino aquello que tal vez usted tiene claro para usted, ¿sí? Porque muchos de los que estamos aquí tenemos clara la información para nosotros como receptores. Sabemos qué es lo que quiere Adonai que hagamos, ¿sí? En nuestro ejercicio de pueblo. Pero si usted está aquí es porque definitivamente el Eterno, ¿sí? Le ha transferido la necesidad que hay en su corazón, ¿sí? Y esa necesidad, ¿sí? De el Eterno, que el Eterno se tome el trabajo, el privilegio de decirle, mira, esta es mi necesidad y quiero compartirla contigo, eh, es algo maravilloso. Se lo dice a alguien que lleva sirviendo al Eterno hace ya muchísimo tiempo, ya en la carrera de creyente, 25 años dentro de la senda antigua, más conocida hoy dentro de los entornos populares como las raíces hebreas o el mesianismo, etcétera. Eh, y puedo decirles de la experiencia,
no tanto desde el conocimiento. El conocimiento está, bendito el Eterno, hemos hecho la tarea, pero más allá de lanzarnos a compartirle una cantidad de información, iniciemos como lo haría normalmente Yeshua, ¿sí? Y aquí quiero detenerme en algo. Ustedes recuerdan, ¿sí? ¿Por qué a Yeshua lo seguían tantas y tantas personas? De hecho, los evangelios nos van a narrar que a Yeshua le seguían multitudes, pero dentro de esas multitudes, él eligió a 12, ¿sí? Habían otros, ¿sí? Pero oficialmente eligió a 12. Con 12 quiso transmitirles, a estos 12 se enfocó en transmitirles las necesidades que había en su corazón, las necesidades, darles el conocimiento, las herramientas, darles todo el contexto, ¿sí? Para dejarlos listos, ¿sí? Para que ellos pudieran seguir adelante con su legado, ¿sí? ¿Cuál es el ejercicio de hoy? El ejercicio de hoy es hacer lo que hizo Yeshua. ¿Qué hizo Yeshua? Cuando tú analizas de una manera puntual y objetiva, ¿qué fue lo que hizo el Salvador? ¿Qué fue lo que hizo tu Salvador, tu Rey, ¿sí? Tu Cohen Agadol, tu sumo sacerdote? Te vas a dar cuenta que él partió, ¿sí? No simplemente decir yo soy el Mesías, créanme, yo tengo el poder para sanarte, no. Él empezó con un objetivo diagnóstico, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, él empezó de una manera muy personal, ¿sí? Y antes de él empezar a dar muestras visibles de su poder, de su autoridad, él tuvo un gran don y fue saber escuchar, ¿sí? Así que no busques que miles te escuchen, ¿sí? No busques impactar a multitudes como normalmente dentro de los contextos anteriores de donde venimos nos enseñaron. Se nos enseñó a ganar el mundo para Cristo, ¿sí? Y creíamos que entonces el salir y predicarle al uno y al otro, entonces eso era hacer la obra. Y hasta cierto punto sí lo es, pero ¿por qué no hacerlo como lo hizo el maestro? ¿Por qué no hacerlo con las herramientas, con los principios, con la metodología que utilizó Yeshua? Y la primera es saber escuchar. Antes se nos hablaba de salir y arrepiéntanse, Cristo viene, etcétera. Pero ¿y por qué no empezar por escuchar? ¿Por qué no empezar para saber qué necesita aquella persona? ¿Por qué no saber identificar exactamente con puntualidad para que mi mensaje, para que mi propósito, que no es mi propósito, es el propósito de quien me envió, se pueda expoliar de una manera contundente y oportuna, ¿sí? Precisa. Por eso estamos hablando de que la Torá es algo preciso, puntual, que da en el blanco. Entonces, una recomendación de este su servidor, no tanto de los pasos para dar un buen mensaje poderoso, ungido, etcétera, ¿sí? Partamos desde lo básico y lo esencial, que es ser muy buenos oidores. De hecho, la escritura lo argumenta, dice, sean oidores y después hacedores. Yo no puedo hacer algo que no he oído. Entonces, tengamos ese don de aprender a escuchar. ¿Qué te permite a ti el escuchar? Aprender a detectar la necesidad, aprender a identificar por qué lado puedes abordarle. No puedes caer no podemos seguir cayendo en la misma trampa de dar un mensaje que le llegue a multitudes. Si ustedes analizan, el ejercicio que hizo el maestro fue puntual cuando se dirigió a la mujer del flujo de sangre, cuando se dirigió al endemoniado, cuando resucitó a una niña, iba puntual directamente a la necesidad de la persona, ¿sí? Y para esto necesito tener, así sean unos minutos de conversación de qué tienes, qué necesitas, qué te falta, qué quieres que haga por ti, ¿sí? Hay una narrativa muy conocida que es la de Bartimeo el ciego. Y pareciera entonces que en esta conversación hubiese un interrogante de más, ¿sí? Él le pregunta después de Bartimeo hacerse escuchar, dar voces y decir, eh, Yeshua, ten misericordia de mí. Todos intentaron callarlo, ya usted ha conocido la historia, pero cuando finalmente él logra el objetivo que es captar la atención del maestro, y le dijeron, ya listo, estás aquí delante de él, aparentemente hay un interrogante que pareciera muy obvio, ¿sí? Y es el interrogante que hace Yeshua. Entonces, no asumamos que a veces las necesidades son evidentes cuando no. Recuerden que Bartimeo era una persona que estaba al lado del camino y
pedía sedacá, ofrendas, ¿sí? Para sostenerse. Pero Yeshua va a hacerle una pregunta muy puntual y él le va a decir, ¿qué quieres que haga por ti? Y pues todos diríamos, pues, ¿por qué haces esta pregunta? Suena como, pues, ¿no ves que está ciego? No, pero pues quizá esa no sea su necesidad. Quizá la necesidad sea que él le diera una ofrenda, ¿sí? Le diera una moneda, le diera algo, le diera de comer, ¿sí? Entonces, tal vez, y eso es un objetivo muy interesante, tú no asumas que lo evidente es lo verdaderamente necesario. No siempre va a ser así. No siempre lo que tú quieres va a ser igual a lo que tú necesitas. Una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que verdaderamente necesites, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Se está entendiendo claro el ejercicio? Déjeme saber. Amén, hermano. Amén. Ok, Amén, entonces, amén. aunque sea muy evidente la necesidad, tomémonos el ejercicio de corroborar, ¿sí? Mucha gente le hubiera dicho, pues es que es evidente, está ciego, necesita la vista. No, 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 yo quiero escuchar exactamente de la persona implicada, la persona que me está llamando, qué es lo que requiere de mí, ¿sí? Claro, ya sabemos la consecuencia de esto, yo quiero recobrar la vista, ok, ¿sí? Coincidió, pero no siempre esto, no siempre lo que quieren las personas es lo que realmente necesitan. Y aquí es donde debemos tener un oído completa y totalmente dispuesto para escuchar. A veces, y te lo digo desde la práctica porque me ha pasado muchas veces, a veces el solo que tú prestes el oído para escuchar y que la persona simplemente se desahogue, ya es un acto de bendición. El que tú les regales de tu tiempo para que aquella persona se desahogue contigo, llore contigo, se ría contigo, ya es una medicina, está haciendo de medicina para él. ¿Sí? Entonces, el hecho de que tú no simplemente cierres tus oídos, o, ay, no, y me la aguanté 2 horas, 3 horas, no. Ve al punto. ¿Por qué? Porque aquí, si el objetivo es salvar un alma, si el objetivo es llevar un mensaje contundente, si el objetivo es llevar un mensaje de vida, debo tomarme el trabajo de poder identificar exactamente qué es lo que necesita esa persona, qué es lo que tiene, ¿sí? Si está endemoniada, si tiene traumas del pasado, si tiene traumas del pasado, ¿por qué fueron generados? Por los padres, por un entorno social. No puedo simplemente decir, es que a mí el Señor, como acostumbrábamos, porque no nos podemos desconectar de nuestro pasado, como acostumbramos, es que a mí el Señor me dice, a mí el Señor me muestra, así te dice el Señor, no podemos caer en ese mismo, tenemos que partir de ser muy puntuales y específicos. Cuando tú identificas plenamente, ¿sí? El origen, ¿sí? Identificas claramente qué es lo que tiene esa persona, cuál es el motivo de su falta, qué es lo que requiere, entonces puede ser eficaz y oportuno. No simplemente debes decirlo. Y aquí quiero, si alguien quiere ayudarme con un texto valiosísimo, que va a estar en el libro de Mateo, capítulo eh, vamos a la historia del joven rico. No sé si ustedes la recuerdan. A ver, para los hermanos que saben de Biblia, ¿dónde está? Yo les sé la cita, pero quiero medir, esa es parte del ejercicio también, medir un poco el conocimiento. Sí, yo sé que eso está en la Biblia entre Génesis y Apocalipsis, pero a ver, ¿dónde está la narrativa del joven rico? Querida Sonia, creo que tú te sabes muy bien este texto. ¿Mateo qué? Mateo capítulo 19, Muy bien. verso a partir del 16. Mateo capítulo 19, vamos desde el verso 16. Solamente eso como una dinámica. Y aquí quiero ir con preguntas. Hoy vamos a responder muchas preguntas, ¿sí? Para llegar al punto específico. Recuerden, aquí estamos hablando de una de las múltiples conversaciones que va a tener el maestro con un un joven rico, ¿sí? Y él le va a hacer tal vez una pregunta que se hacen miles de personas alrededor del mundo. ¿Sabía usted esto? Que esta pregunta no simplemente brotó de una conversación con el Mesías. Esta pregunta quedó registrada para que ustedes entiendan que es tal vez una de las preguntas que más se hacen aquellas personas que se quieren acercar a Dios, a Adonai. ¿Sí? Y recuerden cómo inicia la pregunta. Dice el verso 16, y he aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Sí? Si ustedes en una Gisrasha vamos a memorizarnos mucho esta expresión Geserá, se escribe Geserá con Z y tilde en la A, Geserá, Shabá con tilde en la A.
Eso significa similitud de expresión en el contexto hebreo. Hay una Geserá Shabá, una Gsra Shabá, que está en un texto muy conocido por ustedes y por mí, que es Hechos 16:31. Aquí esa similitud de expresión es lo que vamos a destacar. Dice el libro de Hechos 16:31, un versículo muy conocido por todos y cada uno de ustedes, y viene de una pregunta precisamente. Esta respuesta viene de una pregunta. La pregunta está en el verso 30. Y después de sacarlos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí es donde vamos de una vez a tener una lectura objetiva. El objetivo es entrar de una vez en materia a una lectura objetiva. Quiero preguntarles a algunos de ustedes, quiero ir interactuando con algunos de ustedes para que analicemos, ¿sí? ¿Cuál podría ser la similitud de expresión? Similitud es decir, una pregunta muy similar. A ver, ¿quién pudo detectar así rápidamente la pregunta similar? En estos dos textos, Mateo La 10, salvación, en ambos casos, ambas personas hablan de salvación, ¿debo de salvación? Sí, esa en es una ambas muy buena citas. pregunta, pero creemos que la pregunta va orientada solamente a salvación ¿Qué o a debo qué hacer? más. La vida eterna. Ah, A ver, querido eh, Joseph, querida ah, Carla, ¿Qué debo hacer? O sea, ¿qué debo hacer? Muy bien, ese es otro punto que hay que analizar. Entonces, si ustedes miran con un lente muy óptico, muy ampliado, se van a dar cuenta que aquí no es simplemente una pregunta al azar, es ¿qué debo hacer? ¿Sí? O sea, ¿qué debo hacer? Me está diciendo a mí que simplemente no, como me lo han enseñado, que todo es por gracia. Hay algo que yo, de mi parte, ¿sí? Me tiene que generar una acción, ¿sí? ¿Qué debo hacer yo? ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Y la acción siempre es un movimiento, algo que me tiene que generar, moverme o salirme de donde estoy. ¿Me van siguiendo? Ambos van a preguntar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ay, hermano, pero es que a mí me han enseñado que solo basta con creer. Solo basta con que tengas fe. Solo basta con que tú confieses y ya. ¿Sí? Pero aquí, fíjense exactamente el punto de la pregunta de cómo inicia. ¿Qué debo hacer? Hermano, pero es que no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe. No, aquí la escritura me está diciendo es que hay una acción que yo tengo que poner de mi parte para que esta promesa pueda cobijarme. ¿Qué debo hacer para, y viene la segunda expresión, para ser salvo? Va a decir el carcelero. La similitud de expresión también es qué debo hacer para obtener la vida eterna, ¿sí? O entrar en la vida eterna. Hay varias traducciones, pero la Gizra Shabbat es exacta. ¿Qué debo hacer de mi parte para poder heredar la vida eterna, para poder entrar en la vida eterna, para ser salvo? Y si usted se ha analizado, esa es una pregunta que se hacen hoy millones de personas que quieren acercarse a Donai. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ahora, y díganme ustedes, este ejercicio ya lo he hecho con nuestros hermanos de nuestra comunidad, es qué te diría hoy, no prestemos atención un poco a las palabras del apóstol Pablo o de Yeshua, sino qué te diría hoy, qué le dirías tú, reboína un poquito tu tiempo cuando militabas dentro del cristianismo o si militas dentro del cristianismo, ¿qué le responderías tú? ¿Qué le respondería la autoridad? El pastor, el líder, el diácono, el que sea, el profeta. Bueno, ¿qué le respondería el apóstol? Para comenzar a recibir a Cristo, hacer una oración y después de hacer la oración, ir a la iglesia todos los domingos, orar, ayudar a los hermanos, no faltar a tus reuniones. ¿Ok? Prácticamente es lo que nos dicen, ¿no? Ok, entonces, ¿recuerdan ustedes esta expresión, la oración del penitente? ¿Cuántos la recuerdan? sí, así es. Amén. La oración del Así es. penitente. Hey, Amén. Amén, amén. Amén. la oración del penitente era eso. Más allá de como tú le llames, la oración del penitente, la oración de confesión, la oración era toda la misma. Entonces, ¿en qué consistía esta oración? ¿En qué consistía esta oración? De Jesús, recibir En al Señor aceptar Jesús. a Cristo te en mi recibo en mi corazón. corazón,
te pido que me perdones, que seas mi salvador personal. Confieso que he pecado. Escribe por favor mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Estoy más o menos redondeando y resumiendo esta oración. Y se nos enseñó que automáticamente una vida completa y totalmente de pecado, ¿sí? Se desaparecía con esta oración y ya yo era salvo, ¿sí? Eso fue lo que nos enseñaron a muchos, ¿sí? De hecho, a mí no solamente me lo enseñaron, me adoctrinaron para que yo hiciera exactamente lo mismo, ¿sí? Pero ahora yo pregunto, volvamos nuevamente, por favor, al libro de Mateo 16, perdón, 18, el texto de Mateo 19, 17. ¿Qué le va a decir Yeshua? ¿Qué le va a responder? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay un solo bien bueno, pero si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Ok, palabras de Yeshua, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? No, ya aclaramos qué nos dirían las autoridades espirituales, o tú en tu contexto de protestante o cristiano, bueno, a la denominación que tú vayas o fuiste, ¿sí? Pero si somos fieles a lo que está escrito en la palabra, ¿sí? La respuesta a esa interrogante que se hacen millones de personas alrededor del mundo es importante. Hay que tomarse muy en serio el concepto de la salvación, ¿sí? Para ser salvo. Y yo no puedo pretender seguir creyendo, ¿sí? Que puedo ofrecer un modelo de salvación basado en una simple oración que no está escrita en la Biblia, no está, fue armada dentro de una lógica interpretativa, ¿sí? Pero que finalmente, ¿sí? Versus lo que sí está escrito y las palabras de nuestro Mesías, aquí es donde debemos medir cuál pesa más, cuál es más importante. Yeshua va a decir, si quieres entrar en la vida, ¿sí? Guarda los mandamientos. Sencillo. Bueno, recuerden que el contexto se lo está diciendo a un judío, ¿sí? Guarda los mandamientos. Si tú analizas lo que le está diciendo Yeshua a este hombre él le va a citar, no matarás, él le va a decir cuáles, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no das falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, pero va a haber uno de esos mandamientos y va a ser el último, que está en el verso 19, que no está dentro de los 10 mandamientos escritos literalmente. ¿Alguien recuerda cuál es el único mandamiento que está aquí escrito que no forma parte de las Asheret Hadiberot o las 10 palabras? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, eso en el hebreo es Beahapta leareja camoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Pero ¿y por qué Yeshua le va a hablar de un mandamiento que no está dentro de los 10? ¿O por qué Yeshua no le va a decir guarda Shabbat? ¿O por qué Yeshua no le va a decir come limpio? ¿Sí? Y la respuesta es muy sencilla. Para esto, y aquí este ejercicio que estamos haciendo lo vamos a hacer durante todo el recorrido del taller, porque el objetivo es no simplemente leer planamente, sino entender, tratar de graficar lo que está sucediendo en el evento, en el lugar, el contexto, los eventos históricos. Todo esto va a ser extremadamente crucial para poder tener una lectura objetiva. Cuando yo la tenga clara, para mí va a ser mucho más fácil exponer un mensaje con argumento y contexto, ¿sí? Entonces, muchos van a decir, ay, pero es que ahí Jesús no le habló de guardar el sábado o el Shabbat. Pero la respuesta, y esto es algo que vamos a aprender a identificar, aunque no esté escrita la respuesta, es claro si yo conozco historia, contexto y lo que está sucediendo en este momento. Y usted me va a decir, acláreme eso un poquito, hermano, porque no entiendo. Partamos desde la pregunta. ¿En dónde predicó Yeshua? Preguntas básicas. Esto usted lo puede utilizar más bien cuando usted tenga que dar ejercicio de su fe. ¿En dónde predicó Yeshua? ¿En dónde? A ver, ayúdenme. El pueblo de Israel. En la sinagoga en el pueblo de Israel. Predicó en Roma, predicó en Grecia, predicó en... No, predicó En en las sinagogas en el pueblo de Israel. Predicó en Israel. Ok. Él no salió del pueblo de Israel. Esto lo sabemos. Yo le pregunto, ¿ustedes creen que Yeshua necesitaba enseñarle el mandamiento del Shabbat a la nación de Israel que por herencia, por cultura,
por historia guardaba Shabbat? No. No, ¿Va captándolas? Entonces, ¿como para qué le tengo que decir a un pueblo que viene miles de años atrás guardando Shabbat que guarde Shabbat? Sería redundante y hasta tonto, ¿verdad? Porque Yeshua le va a, ¿por qué no le va a decir, no tienes que comer cerdo, no tienes que comer camarones, no tienes que comer esto? Exactamente por el mismo evento. Porque era un pueblo que por herencia, por tradición, por cultura, a propósito, la palabra cultura es una palabra armada de dos frases hebreas, no sé si usted lo sabía. Cultura, ¿sí? Se origina de Koli Torah o Kol Torah, la voz de la Torah. Kol Torah, de ahí viene cultura, una perlita que está aprendiendo el día de hoy. Pero exactamente pasa lo mismo. Si yo conozco el contexto, si yo conozco la historia, ¿sí? Sería muy redundante entonces pensar que Yeshua le estuviera hablando a un pueblo que observe el Shabbat cuando viene haciéndolo muchísimo tiempo, ¿sí? Y que no coma alimentos impuros cuando ya es un pueblo, ¿sí? Que viene haciéndolo por muchos. Entonces, fíjense que aquí hemos descubierto algo que así no está escrito. Si yo conozco historia y conozco de cultura, esto me va a ayudar a armar un muy buen argumento, no basado en lo que yo piense, crea y opine, sino la misma historia está apoyando mi argumento. ¿Sí? Esta es una muy buena e inteligente forma de hacer una muy buena eisegesis, porque vamos a aprender mucho de qué es eisegesis, qué es exégesis. Vamos a entender un poco estos contextos para que usted lo aprenda a desarrollar. Claro, el ejercicio explicado de Mateo 18, 19, 16, con contexto, con argumentos. Amén. Ok, muy bien. Entonces, avancemos. Esa era solo la intro. No, vamos a ir avanzando. Ya entramos de una vez en materia. Como ya ustedes pudieron ver, voy a compartirles aquí un poco mi pantalla. eh, y ustedes me dicen, por favor, si ya pueden visualizar la captura que estamos viendo acá. No, señor. Creo que ya casi, ya casi. Ahí sí. Bueno, listo. ahora Ya sí. se ve. Muchas gracias, querido Fernando. Entonces, perdón, yo voy a correr esto para acá. Entonces, ese taller, ¿sí? Más que tener un nombre, un título, ¿sí? Entiéndalo cómo se buscan obreros. ¿Obreros para quién? Yeshua va a decir, ¿sí? No oren por mies. Él le va a decir a los apóstoles, no oren por mies porque ¿qué? Esa es otra manera de entender el literal de sexo. No oren No por veo mies. nada. ¿Por qué no hay que orar por mies? La mies es mucha y los Porque obreros son pocos. hay mucha mies, ¿sí? Lo que no hay es ¿qué? Obreros. Obreros. Los Obreros. Ven, obreros. esa es una dinámica interpretativa que no se sale del texto, sino que ayuda a entender el texto desde varias perspectivas, perdón, sin salirse de él. ¿Por qué no devorar por mies? Porque hay muchísima, ¿sí? ¿Por qué sí devorar por obreros? ¿Por qué? Porque hay muy pocos, ¿sí? Muy pocos. Entonces, se buscan obreros para la mies, ¿sí? Ese es el nombre del taller, se buscan obreros para la mies, ¿sí? Más allá de mirar esta frase final de tu momento de brillar es ahora, no es para sacar el campeón que hay en ti, la mejor versión de ti, toda esta cuestión, sino de entender que esto sale de unas mismas palabras que vamos a analizar hoy con el contexto de Yeshua. Esta va a ser la segunda diapositiva, ¿cuál es el propósito? Es el objetivo de este taller. Es un liderazgo completo y totalmente bíblico, ¿sí? Con base, con fundamento en los principios de la Torá, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Después de que usted reciba esta formación, que usted al final del ejercicio sepa, Hermano, no ¿sí? se ve nada. Cómo, déjenme saber ustedes, ¿los demás ven? Sí, señor. Sí, Señor. Ok. sí, Señor. Si Sí quieres, se mi ve, hermano, hermano, sí se ve. si quieres, Sí, si tienes se prendida ve. la cámara, puedes apagarla porque esto te consume datos y apagar la cámara entonces nos deja tener una mejor resolución, un mejor ancho de banda. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que tú seas formado como líder, pero ¿con qué estándares? ¿Con doctrinas, con hombres o líderes conforme a esa necesidad que el Padre te ha transmitido? Ya tú tienes la necesidad, quieres dar de aquello que has venido recibiendo. ¿Quieres dar de aquello que has venido aprendiendo? ¿Qué es lo que vamos a procurar aprender en este taller? Que aprendas cómo hacerlo, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? No a tu manera, no a la manera del hermano Rafael, sino conforme a los principios de la misma escritura, ¿sí? Conforme al corazón del Eterno. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver?
ya este es el primero, ¿sí? El primero es el que tú estás viendo acá. ¿Alguien me quiere ayudar a leer para validar si se ¿Qué te entiende? falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta y qué necesitas? Entonces, como lo dijimos al principio de la introducción, aquí el objetivo no es adentrarnos y empezar a botarles información, 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 sino hay que validar algo. Hacer lo que hizo Yeshua antes de él interactuar, antes de él compenetrar con una persona involucrada en su milagro, su señal, ¿sí? O su maravilla. El objetivo era identificar exactamente qué era lo que qué era lo que quería, qué era lo que necesitaba, si compaginaban, si no, ser muy puntuales. Y es lo que vamos a hacer en el ejercicio en parte de esta clase. ¿Sí? Ayudar a entender un poco. Porque esto me permitirá, ¿sí? Eh, enfocar, diagramar, ¿sí? La enseñanza para que sea efectiva para usted, ¿sí? Para que no simplemente sea un mensaje general que se da a mucho público, sino poder entender desde la base cuál es la base, la Torá, cuáles son las herramientas. Una de ellas es aprender a hacer un muy buen diagnóstico, ¿sí? Y es lo que estamos haciendo. En este momento yo voy a hacer lo mismo que les voy a enseñar en esta travesía. Voy a aprenderlos a escuchar a partir de esa escucha, y aquí es donde yo le invito a que sea muy sincero, ¿sí? Porque el objetivo es tener un diagnóstico bastante puntual para que, basado en este diagnóstico y con los principios de la Torah, ser muy contundentes y efectivos en el mensaje de formación. Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? Eso fue lo que Yeshua le preguntó a aquellas personas con las que interactuó. ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Etcétera. ¿Sí? Segundo tema, vamos a entender qué diferencia hay entre eisegesis y exégesis. Yo creo que algunos aquí ya saben la diferencia en el concepto, pero una cosa es tener claro el concepto aquí, otra cosa es tenerlo aquí en el corazón y otra muy distinta es cómo poder, esto que entiendo claramente para mí, cómo poder socializarlo, cómo poder hacer una efectiva socialización en el momento de dar razón de mi fe. Gamsu Letová, una expresión hebrea, si usted no la sabía, Gamsu Letová, ¿sí? Significa todo obra para bien. Nada ocurre porque sí. Hermano, aquí definitivamente algo que usted va a tener a su favor, ¿sí? Es su experiencia de vida. Su experiencia de vida, no voy a spoilear mucho esta clase, pero me atrevo a decirle con toda certeza que todo lo que usted ha vivido hasta este mismo momento, ¿sí? No se ha salido nunca del control del creador y todo, ¿sí? Si usted aprende a verlo desde la perspectiva del eterno, ¿sí? Se va a dar cuenta que todo obra para bien. Y cuando usted mire el espejo retrovisor de todo lo que ha sido su vida hasta hoy, se va a dar cuenta que aún incluso esas malas decisiones, esos errores, esos problemas, esas circunstancias que has tenido que vivir hasta este momento, ¿sí? Son una herramienta extremadamente poderosa, ¿sí? Para entender cómo poder hacer de mi experiencia, de mi testimonio, de mi estilo de vida, ¿sí? Hacerle una herramienta poderosa de un mensaje contundente de difusión, de cómo poder liderar con, más que con conocimiento, porque hoy tenemos muchos conocedores, hoy tenemos muchos sabiondos, hay una gran diferencia entre sabios y sabiondos, hoy tenemos una cantidad de personas que enseñan, que quieren ser conocidos, que buscan fama, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué crees? Enseñan desde el intelecto, ¿sí? Desde la gramática, desde la etimología, desde muchos contextos, pero el que nos muestra el Evangelio es que Yeshua y sus Talmid, sus estudiantes, enseñaron desde la experiencia. Y de eso vamos a hablar en ese tema. Todo, incluso tus errores, tus malas decisiones, tus equivocaciones, todo, ¿sí? Va a ser usado para bien. Tercer tema, ¿sí? De receptor a emisor, es decir, tengo clara la información y aquí quiero invitarlos a que ustedes me digan si se sienten identificados con estos. Hermano, yo la tengo clara aquí. Mentalmente yo sé los conceptos, pero hermano, a mí se me lengua la traba, me tiemblan las piernas, me sudan las manos cuando yo tengo que hablar en público. No, o sea, si yo hablo así contigo, hermano, yo hablo y fluyo súper bien. Pero cuando yo tengo que hablar en público, cuando tengo que hablarle a un grupo de personas, hermano,
se me bloquea y se me olvida todo. ¿A cuánto les pasa? A ver, Amén. quiero invitarlos a Amén. Amén. ¿sí? Amén, amén. Ok, Amén, amén. vamos a aprender, A mí vamos a aprender también. cómo poder mejorar esto, ¿sí? Y esto definitivamente se aprende, es más allá de que tú entiendas la teoría, se aprende y se supera en la práctica, ¿sí? Vuelvo y te digo, aquí vamos a procurar algo que nuestro hermano Rafael ha enseñado desde el principio y es, eh, hay un dicho muy de Colombia, creo que tú lo has escuchado en muchos contextos, y es que del dicho al hecho hay mucho trecho. El objetivo es que entre el dicho y el hecho acortemos el trecho. Entre más rápido pongamos en práctica aquello que venimos aprendiendo, tú vas a poder tener indicadores que te arrojen si todo va por buen camino, ¿sí? Entonces, de receptor a emisor. Entonces, estamos hablando de solamente uno de los muchos problemas que puede haber acá. Se me lengua la traba, se me traba la lengua, no me fluyen las palabras. De pronto, hermano, yo conozco la escritura, he procurado leerla, pero digamos que me falta un poco de sabiduría para poder tener argumentos, para poder tener un poco de mejora en mi léxico. Entonces, todo ese tipo de cositas, que es lo que precisamente vamos a hacer ahorita en un rato, vamos a poder aprender. ¿Vale? Viene, viene un contexto, un tema muy importante, que es el tema número 5, que es el de adentro para afuera. Vamos a entender cómo dentro del marco bíblico, dentro del marco de la Torá, el Eterno siempre trabaja, ¿sí? De adentro para afuera. Eso es algo que voy a compartirles con experiencias, testimonios, contextos bíblicos, prácticos. Y aquí es donde te vas a dar cuenta que tal vez esto lo vas a entender en tu proceso de creyente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado dentro de la fe? Dentro de la fe que llevas en este momento. eh, no sé si a ustedes les pasó, yo les digo, esto a mí me pasó y lo he podido hablar con muchas personas, y es que eh, a ti predicarle a un cualquier desconocido que te encontrabas por primera vez era muy fácil, ¿sí? Era muy fácil, ¿sí? Decirle Cristo salva, acepta a Cristo, se deja, permite que él entre a tu vida, que sea tu Señor, tu Salvador, etcétera. Era muy fácil hacerlo. Pero si hay cosa muy difícil, very mucho, muy difícil, es compartirle a la familia. No sé si sea mi caso, pero yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿para ustedes también es un verdadero desafío difícil predicarle a la familia? Así Así es, es, Sí, hermano. así hermano. Sin es. duda alguna. Así es. Ok, no hay cosa más difícil que poderle predicar a la familia, poderle llevar un mensaje consistente, contundente, pero más allá de llevarle un mensaje, entonces eso lo vamos a aprender, de adentro para afuera, y vamos a ver un ejercicio muy bonito entre las escrituras. Otro tema que va a ser el tema 6, va a ser método. Este es un método, ¿sí? A su manera y con mis talentos. Todos aquí, de alguna u otra forma, sabemos que tenemos unos talentos. Otros muy escondiditos, otros de pronto ya los han empezado a explotar. Otros ni sabían que tenían un talento. Solamente fue cuando tuvieron que pasar por alguna situación muy crítica, de mucha presión, ¿sí? Para que a través de esta presión fluyera aquel talento. Esto yo lo he hablado con muchos de nuestros hermanos dentro de nuestra comunidad, y es cuántos se dieron cuenta que tú tenías X talento y este talento salió simplemente en una situación donde dijo, me tocó o me tocó y me tocó. Y ahí pude yo entender que yo dije, oye, wow, y me fluyó súper bien. Son talentos que a veces el Eterno genera ese tipo de circunstancias no muy agradables, pero que son extremadamente indispensables para sacar ese talento que estaba oculto. Entonces, tengo unos talentos, ¿sí? Pero ser talentoso no basta. Entonces, estos dos temas van a ir muy de la manito. De nada o sea, el talento es importantísimo, pero hay que entender que ser talentoso no basta. Necesito de armonía, una armonía entre el saber ejecutar, difundir, estudiar, argumentar. Todo eso debe estar completamente en armonía para poder entonces fluir con el talento, ¿sí? Entonces, vamos a ver dentro de esto herramientas de investigación, ¿sí? Herramientas de investigación que son
indispensable. Les voy a compartir, digamos que las herramientas que personalmente ocupo para poder suministrar, elaborar, diseñar todo esto que ustedes están viendo, que vamos a empezar a ver a lo largo de este taller. El hermano Rafael se los va a compartir trucos, tips, páginas, enlaces. Vamos a ver una cantidad de investigación muy buena. ¿Para qué? Para que no simplemente usted diga, no, pues es que yo lo único que sé compartir es versículos. Aquí el objetivo es que, obviamente, los versículos sean los principales, pero que vayan armonizados con otro tipo de herramientas que van a ser muy dinámicas para mí, me van a enseñar a optimizar los tiempos de elaboración, me van a enseñar a mejorar, darle una armonía a mi mensaje, en donde voy a entender algo. Eso es un punto muy clave para usted. ¿Por qué? ¿A cuántos les pasó? Yo alzo la mano, me pongo ejemplo porque a mí me pasó, fue mi caso, que cuando yo quise salir y difundir el mensaje del evangelio y etcétera, salí con esa llama así ardiente. ¿Cuántos predicaban? ¿Sí? ¿Cuántos predicaban donde tú leías uno o dos textos y cuántos predicaban basado en lo que tú pensabas que decía este texto? Es que predicaban basados en lo que usted creía que era este texto. Yeser, a ver, ¿quién más? Ayúdeme. Aquí la comunicación va a ser Así es. muy constante. Así es, Amén. Entonces, yo Eso, pienso que hermanito. este texto dice aquí, hermano, y por eso, hermano, es que la Biblia dice, no, ojo, ten mucho cuidado porque no. Hay una gran diferencia, y eso es lo que tú necesitas validar. Hay una gran diferencia entre lo que tú puedas pensar propiamente en tu opinión, tu concepto, lo que dice el texto, y eso puede ser una gran diferencia abismal en lo que verdaderamente dice el texto. Y para eso, como siempre lo decimos en nuestras enseñanzas, es muy casi que obligatorio, se puede decir, un requisito indispensable que es el necesario lente hebreo o, para el caso del Bexará, o la buena nueva del Evangelio, el griego. ¿Por qué? Porque el hebreo te dice exactamente lo que dice el texto. El hebreo no te sugiere, no te interpreta, el hebreo te dice esto. Y cuando ya tú tienes claro lo que a mí me está diciendo el lenguaje original del creador, para ti va a ser mucho más fácil, ¿sí? Dar algo que dentro de nuestra comunidad hemos llamado es una interpretación consecuente. Una cosa es dar una interpretación, ¿sí? Supositoria, es decir, una interpretación basada en lo que yo supongo que dice el texto, y otra cosa muy distinta es dar una interpretación consecuente. ¿Qué es una interpretación consecuente? Es una interpretación que deriva, que viene como consecuencia de lo que el mismo texto me está diciendo. ¿Ven que ahí cambia la diferencia? Sí, ahí cambia, hay una diferencia significativa porque yo no estoy haciendo decir a la escritura lo que no dice, y sí voy a dar un mensaje que vaya en consecuencia, ¿sí? Con lo que el texto me está diciendo dentro de su gramática, fonética y momento. A eso pues añadirle lo que ya hemos venido entendiendo desde el principio, contexto histórico, evento, cultura, todo lo que está pasando alrededor, que son unos ingredientes interesantísimos. Esto nos va a permitir poder tener un mensaje claro y contundente. Existe algo, ¿sí? Dentro de las herramientas de investigación, que ese va a ser un tema muy importante, ¿sí? Y es el tema del PARDES. ¿Cuántos conocen o han escuchado hablar de esta palabra, PARDES? ¿Y cuántos definitivamente dicen, no, hermanos, ya hasta ahora la estoy escuchando por primera vez? Por primera vez, hermano. Primera vez, Sonia, Germán, Primera vez. Por primera vez, ok, yo también. ya también, dice mi hermanita Nami. Primera vez, Ok, Yo he primera vez que escucho escuchado, pero también. no lo entiendo muy bien. bueno, yo por ahí medio la escuché algún momento, Pardes. Mire, Primera vez. cuando usted no solamente conozca el significado de Pardes, significa en el hebreo es la traducción de paraíso. Pero cuando usted entienda lo que hay detrás de este acrónimo, usted, si usted llama a las escrituras, usted se va a perder en amor a la escritura. Es decir, si a usted le apasiona la escritura, con el Pardes usted va a amar de una manera poderosa la escritura. ¿Por qué? Porque el Pardes es una metodología de interpretación, ¿sí? De las escrituras. El Pardes es un acrónimo, es decir, es una palabra armada de 4 palabras. Peshat, ¿sí? Remes, ¿sí? Drash, de D, y S de Sot.
Hermano, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo se traduce? Peshat, lo que está escrito. Aprendes a identificar lo que está escrito en el texto. Es decir, si la escritura me dice no robarás, pues literalmente está diciendo que está prohibido robar, ¿sí? Pero, ¿qué creen? Hay otro precepto, ¿sí? Que es el de no matarás, ¿sí? Que estamos entendiendo dentro de las 10 palabras. Ahora, pregunta, ¿sabían ustedes? Bueno, ya hay muchos de nuestros hermanos que aquí entienden un poco el contexto hebreo, pero ¿sabías tú que dentro de las 10 palabras, ¿sí? En hebreo se conoce como los 10 palabras, eso fue mal traducido como 10 mandamientos. Y aquí, por lo menos, detalles específicos como estos nos muestran que hay una gran diferencia entre lo que he venido aprendiendo, ¿sí? Y lo que realmente está escrito. Dentro de nuestras traducciones se dicen 10 palabras, perdón, 10 mandamientos. Dentro del contexto hebreo son Asheret Hadiberot, 10 palabras. ¿Sabían ustedes que dentro de estas 10 palabras hay contenidos más de 10 mandamientos? Así es, hermanito. Bueno, hay algunos que lo Mm. sabían. Nuestra hermana Idalí también está acá. Hay algunos hermanitos que ya sabían esto, pero ¿cuántos no sabían que dentro de las 10 mandamientos, más mal conocidos o mal traducidos como 10 mandamientos, en realidad 10 palabras, hay más de 10 mandamientos? ¿Sabían ustedes esto? No, yo no lo sabía. Yo Ok, no lo No, sabía. yo no lo sabía. vamos No, a ir no a... lo sabía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder hacer una legítima defensa? Entonces, dentro de los 10 mandamientos, hay más mandamientos de los 10, ¿sí? Es para que se entienda claro. Entonces, el punto es, cuando tú conozcas el pardes, entonces vas a entender lo que hay detrás del texto. Les voy a dar solamente un ejemplo. Una de las metodologías que utilizó el maestro, el gran rabino de rabinos, Yeshua, nuestro Mashiach, él fue experto en pardes y vamos a entender, cuando tú entiendes el concepto, claramente te vas a dar cuenta cómo Yeshua eh, expuso sus enseñanzas con este sistema pardes, ¿sí? Eh, como ya sabemos, está pardes, remesh, drash y sot. Pardes, lo que está escrito literal, si dice no robarás, es no robarás. El remes es muy figurativo. Ustedes se van a dar cuenta que hay muchos contextos simbólicos de la Torá, de los profetas y de la Brit Hadashah. La ley, mal conocida como ley, los profetas, los profetas y el libro de los evangelios. Entonces, eh, hay cosas muy simbólicas. Entonces, sobre todo en las profecías de Daniel, el libro Apocalipsis, que esto representa esto y que la mujer que se sienta sobre muchos pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un sistema, ¿sí? De interpretación que es el sistema Remes, ¿sí? Viene el Drash. Drash va a ser un estilo muy marcado, sobre todo por el libro de Mateo y por el libro de Lucas, ¿sí? Ellos van a exponer un evangelio basado en la versión de cada uno de estos testigos, ¿sí? En donde el Drash va a exponerse mucho. Eh, ¿Cómo le hablaba Yeshua a las multitudes? ¿En qué? En ¿Recuerdan? parábolas. En parábolas. Parábola. Muy bien, Parábola. parábolas, ¿sí? Estas parábolas eran una manera, ¿sí? Muy didáctica de hablar del Eterno, ¿sí? A personas. ¿Usted sabía por qué? Solamente es una pregunta para validar. ¿Usted sabía por qué Yeshua habló en parábolas? No, hermano, yo supongo, yo No, pienso, la verdad no. yo opino que, pero volvemos al punto. Aquí no se trata de lo que tú pienses, creas o opines, o a mí me parece, o yo pienso que. Hay que entender historia. Y si tú has estudiado historia o te recomiendo que lo hagas, ¿sí? Vas a llegar a la conclusión que históricamente Israel en la época de Yeshua estaba pasando por un proceso de fuerte invasión. Habían recientemente salido del imperio greco-sirio, ¿sí? Los griegos tuvieron un momento muy pequeño de libertad, buscaron una alianza con los romanos, ¿sí? Y esta alianza después se les convirtió en un gran caos porque ellos fueron los que los invadieron, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Eh,
cuando hay muchas invasiones, cuando hay guerras, conflictos bélicos, etcétera, ¿sí? El tema de la educación no forma parte de la cultura. Se anula, ¿por qué? Porque lo importante en medio de una guerra es sobrevivir, ¿sí? Y eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, ¿sí? Ya dividido, ya sabíamos que estaban el reino del norte, el reino del sur retornó, el reino del norte aún no ha vuelto de ese exilio, etcétera. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque en la época de Yeshua, la persona que supiera tan solo escribir su nombre era considerada una persona culta. ¿Qué me está queriendo decir, hermano? Que la gente en el contexto hebreo, la gente en la época de Yeshua, de su época, no sabía leer y escribir. La respuesta es sí. Y hay muchas maneras de evidenciarlo. Eran analfabetas, por eso los maestros de la ley malinterpretaban la ley, ponían sus propios mandamientos y por eso Yeshua va a venir a darles una gran lección, ¿sí? Diciéndoles, ustedes están poniendo por encima de la instrucción del Creador, están poniendo sus propios mandamientos, etcétera. Entonces, pero si ustedes se dan cuenta, hablar del reino de Dios, hablar del reino de Adonai, del reino de los cielos, no fue un problema para Yeshua al difundírselo a una gente que no sabía leer y escribir. Entonces, ¿cuál era una metodología muy práctica y maravillosa que hasta el más sabio o hasta la persona más iletrada pudiera entender a través de las parábolas? ¿Sí? Y por eso vamos a ver muchos de estos contextos donde Yeshua va a decir, porque el reino de los cielos se compara, ¿sí? A un rey que hizo un banquete para su hijo, y ustedes se van a dar cuenta que esta metodología Drash, ¿sí? Que es Drash de Midrash, ¿sí? Que es hablar de la escritura a través de, no el escrito está porque pues no sabían leer, sino a través de ejemplos y la gente quedaba maravillada. Y está la otra palabra, ¿sí? Que termina el acrónimo, que es SOT, SOT, S-O-D, SOT. Y SOT significa oculto o significa secreto. Y sé que usted en alguna parte de su experiencia con la escritura ha tenido un SOT, ha tenido un secreto. Hermano, explíqueme eso. No sé si a usted le ha pasado, por eso acudo mucho a su experiencia para usted poder decir, ¿a cuánto les ha pasado que ustedes leyeron un versículo muchas veces, pero hubo un momento donde ¡plim! Este verso se iluminó y dicen, wow, yo nunca había visto este versículo de esta manera? ¿Les pasó? ¿Les pasa? ¿Les continúa pasando? Sí, 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 Así sí. es, hermano. Amén. Ok, eso que usted, Amén. eso que a usted le pasa es un SOT. Es decir, usted ha leído muchas veces esta escritura, ¿sí? Y hasta ahora, como dicen en México, el Sky 20, acá en Colombia dice aparecieron las llaves, es decir, hasta ese momento pudo entender lo que decía el texto. ¡Wow! Nunca lo había visto de esa manera, ¿sí? Entonces, eso es un SOT. El Eterno le corre el velo para que usted pueda ver lo oculto, el secreto que hay detrás de ese texto. Entonces, cuando tú entiendas, porque una cosa es entender el concepto, otra cosa es que tú lo puedas exponer. Cuando tú dominas el sistema Pardes, para ti las escrituras van a fluirte como un agua. Entonces, fíjate que son herramientas que así tú tengas el talento, si no tienes las buenas herramientas, no vas a poder hacer una labor de una manera contundente. Yo puedo ser muy bueno en X oficio, pero si no tengo herramientas, por más bueno que sea, yo no voy a poder exponer o hacer un trabajo eficaz. Un agricultor, por muy sabio que sea, ¿sí? No puede ser buen agricultor si no tiene su asadón, su machete, sus cosas para hacer las labores de agricultura. Entonces me explico con esto. Entonces vamos a ver esas herramientas de investigación. Y el último tema es lo que no quiero ser, eso soy. Este va a ser más un tema introspectivo, ¿sí? El punto de partida. Vamos a entender un concepto de las escrituras que tal vez no es muy a tono, no está muy a tono con lo que hemos venido aprendiendo. Y lo maravilloso de las escrituras es que tú puedas partir desde realidad. Algo que definitivamente, y es el segundo consejo, hoy les di un consejo. ¿Alguien recuerda? Un consejo, una recomendación. ¿Quién me la recuerda? saber escuchar. Aprender a escuchar. Tienes que aprender a escuchar, ¿sí? Y el segundo, ¿sí? Y final consejo de esta clase es el siguiente. Eh, no asumas, no debo asumir, ¿sí? Y valídalo todo,
valídalo absolutamente todo. No, no pienses que o basado en eso no te dejes llevar por corazón. Valídalo absolutamente todo, ¿sí? Lo que no quiero ser, eso soy. El segundo consejo eh, se basa prácticamente en entender que algo que con lo que tú tienes que romper, definitivamente tienes que romper a partir de ese momento y para que este taller sea muy fructífero y benéfico para ti, es que tienes que aprender a, perdón, que es que estoy en un sitio donde hay varios insectos, eh, a entender que el idealizar las escrituras, el dar un mensaje idealista, ¿sí? Hasta cierto punto es conveniente. Pero algo, ¿sí? Que las escrituras, desde la Torá, los profetas y los evangelios, ¿sí? Van a abordar son casos reales. La historia que ellos van a narrar, los profetas con sus profecías que van a divulgar, nacen y se exponen desde un contexto real. La Torá, por eso tú vas a ver que la Torá aborda temas que hoy parecerían, es muy espinosos, pero va a hablar de esclavitud, ¿sí? Que es algo que inteligentemente debes aprender a convertir, es decir, a entender e interpretar sobre el tiempo. Hay que entender otra cosa, los tiempos de la Torá, los tiempos de los profetas, los tiempos del Nuevo Testamento, nuestros tiempos varían significativamente y tienes que aprender a poder extraer las enseñanzas de la Torah y entenderlas dentro de tu tiempo, ¿sí? Y aquí es muy importante que el mensaje que tú des, las enseñanzas que tú des, sobre todo las de formación interior, porque tú estás haciendo algo extremadamente precioso. Tú no estás llevando un mensaje bíblico, tú no estás compartiendo versículos. A partir de hoy, tú vas a ser una herramienta en las manos del Eterno para ser un reparador de personas. Antes de el concepto de salvación, de quién soy yo en el reino, si soy un convidado, si soy la novia, si soy amigo del novio, ¿sí? Tienes que entender que tú fuiste llamado para que repares personas. Personas que han estado dañadas, que han venido muy tratadas, que han venido siendo dañadas por muchos sentidos y en muchas situaciones. Y tú, a pesar de todo, como eres, quien eres, ¿sí? Con las luchas, prejuicios, temores y circunstancias que todos tenemos, a pesar de esto, el Eterno está depositando su confianza en ti y cree que lo vas a hacer maravillosamente. Solo si le crees. Y aquí vamos a hablar de un concepto que ya hemos hablado de una manera muy superficial, que es el segundo paso de fe en la vida de un creyente, ¿sí? Y es eso. El mensaje que tú necesitas divulgarle al mundo, más que un conocimiento, más que un abolengo, más que palabras rimbombantes de un léxico, tal vez que, como en algún momento me pasó, para que me entiendas, una vez un grupo de hermanos, hace muchísimos años, me dijeron, hermano, usted habla muy bonito, pero no le entendemos nada. Nada de lo que nos está diciendo, sus palabras son muy bonitas, ahora, pero la verdad no le estoy entendiendo nada. Me sentí súper mal. Pero fue una lección, necesité vivirla para poder entonces hacer una corrección en el ajuste, un ajuste. Entonces, siempre el mensaje que tú des enfocado en el objetivo de las escrituras es reparar personas. Eso fue lo que hizo Yeshua, reparó personas, ¿sí? Le restauró su confianza, le restauró su autoestima, restauró su fe, restauró muchísimas cosas, ¿sí? Eso es lo que eres tú en este momento, un reparador de almas, ¿sí? Más allá de decir, hermano, arrepiéntete, Cristo viene pronto, Yeshua viene, etcétera, de divagar y volverte un experto en debates, ¿sí? El objetivo es que tú repares personas. Y eso lo vas a aprender en el proceso de ese taller y vas a ver lo rico y lo chévere que va a ser cuando tú esto lo pongas en práctica. Vas a decir definitivamente, esto es un antes y un después. De eso vamos a hablar. Hoy rápidamente vamos a ir con esto. Pero quiero que más que nos des una respuesta, más que me des una respuesta, ¿sí? De hecho, hay una tarea, ¿sí? Y vamos a empezar tarea. Este taller viene con tareas adjuntas. Si estás tomando apunte bien, si no, después con la grabación, toma tus apuntes, pero recuerden que dentro del chat les envié, tengan algo con que tomar apuntes, ¿sí? Voy a mandarles ahorita con un mensajito para los que no tienen mi número y no me tienen identificado en sus contactos.
Y a ese número me vas a decir, mire hermano, mi nombre es fulano de tal, estoy participando en el taller y esta es mi tarea, ¿sí? ¿Qué te falta? Esa es la pregunta, ese es el nombre del tema. ¿Qué te falta para ser ese reparador de almas? Ser ese reparador de personas. ¿Qué necesitas? ¿Sí? Porque una cosa es que te falta a ti, ¿no? Pues hermano, no sé hablar bien, no tengo las herramientas suficientes, son diferentes tipos de necesidades. Pero queremos enfocar este taller en lo que quiso Yeshua, ¿sí? ¿Qué te falta? Quiero ser muy personal, ¿sí? En este enfoque porque yo puedo asumir, como te digo, es muy peligroso, puedo asumir que que tu necesidad es esta, que te falta esto, pero entre asumir y darle al blanco, es decir, esto es exactamente lo que necesito, de ahí podemos empezar a diagramar un muy buen taller. Entonces necesito que me acompañes en este tiempo a ser primero muy abierto, muy sincero, para poder ser muy efectivo en la labor que vamos a hacer. Lo otro es qué te detiene, ¿sí? ¿Qué te detiene y qué te limita? Hermano, la circunstancia actual, no tengo una situación, mejor dicho, ¿cómo me pide hermano Rafael que yo repare a otras si mi vida está hecha un caos? Un ejemplo, si estoy pasando por una cantidad de luchas, pues ¿quieres que te diga algo? Si tú depositas una semilla de maíz o cualquier semilla, ¿sí? Y la pones 4 días, ¿sí? 4 días. Y tú abres y miras esta semilla, ¿sí? Esta semilla tú vas a ver y en apariencia va a ser horrible, está muy deforme, está deshecha. Su olor va a ser putrefacto, está podrida. Pues si tú le preguntas a esa semilla, ¿cómo estás? Esa semilla te va a decir, estoy muy bien. Y tú vas a decir, ¿por qué? Porque estoy muriendo. Recuerden lo que va a decir Yeshua. Si el grano no cae en tierra, ¿y qué? ¿Qué pasa? Y ¿Recuerdan? Y muere. muere, y Y muere. muere. No puede producir fruto, ¿sí? No puede producir fruto, pero si muere, entonces produce mucho fruto. Entonces, esa semilla que está en estado de descomposición, esa semilla que tal vez no huela muy bien, que en apariencia no sea la mejor, ¿sí? Está en su mejor momento. ¿Por qué? Porque se está preparando para producir mucho fruto. Entonces, yo quiero invitarte para que tú veas el vaso medio lleno. Ya lo has visto medio vacío por mucho tiempo. La invitación es que ese mismo vaso lo veas medio lleno. Es decir, que todas estas situaciones que estás viviendo no sean la excusa, porque finalmente cuando nosotros para quedar bien con Dios, con nuestras autoridades en el trabajo, siempre utilizamos la excusa. Ah, es que llegué tarde por esto. Entonces siempre tenemos una excusa. Sí, aquí el objetivo es que no sigamos utilizando la excusa para tratar de justificarnos ante el Creador en nuestro llamado, ¿sí? Sino que en el entorno, ¿sí? No generemos excusas y no generemos soluciones. Eh, Tu momento de brillar es ahora. Fue uno de los el eslogan que utilizamos. Tu momento de brillar es ahora. ¿Por qué? Porque es tu tiempo, ¿sí? Yeshua va a decirle a la mujer samaritana en Juan 4, ¿sí? Dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿sí? Van a adorarle en espíritu y en verdad, ¿sí? ¿Cuándo es ese momento para brillar? Ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú lo decidiste, porque estás aquí, porque has entendido que quieres ser útil en las manos de tu Mesías, ¿sí? Y que vamos a partir desde nuestra realidad. No vamos a iniciar con ideales. Ya el ideal para nosotros es muy claro. Queremos llegar a la tierra prometida, queremos entrar en el reino de los cielos, queremos estar al lado de nuestro Mesías para la tierra. Ese es nuestro ideal, esa es nuestra meta. Pero no podemos pensar solamente en la meta y en el final sin tener en cuenta nuestra realidad. Y por eso amo la Torá, porque la Torá te muestra tu situación real, tu realidad. Y ese es un tema que vamos a aprender muy bien. Y dice Mateo 5, 14 al 16, un texto muy conocido que vamos a mirar desde un punto de vista tal vez alterno o diferente al cual usted lo haya visto. No es que su forma de verlo esté mal, solo que con el Pardes vamos a ver este texto, vamos a verlo desde varios ejercicios. Otra cosa que se me olvidaba mencionarles que vamos a hacer acá es ejercicios en línea. Es decir, vuelvo y le digo, nos podemos equivocar, ¿sí? Pero el objetivo es que en medio de las prácticas y de las charlas, yo les pregunte, bueno, hermano, expóngame este verso o esta expresión
en el Peshat. ¿Qué me dice el Peshat? No, pues dice acá. Ahora exponme esta misma frase en Remes. Ahora expónmela, hermano, la misma frase. Sí, la misma frase. Expónmela en los 4 niveles de interpretación. Eso lo vamos a aprender, ¿sí? Todo depende de que te quites el miedo, te quites el paradigma, te quites muchas cosas y puedas dejarte enseñar. Entonces, Yeshua va a decir, ustedes son la luz del mundo, ¿sí? Detrás de esto hay un contexto bellísimo. Detrás de esa frase que está en amarillo hay un contexto bellísimo. Ustedes son la luz del mundo. En algún momento lo traté con algunos hermanos en un taller que hicimos hace muchísimo tiempo. Vamos a retomar un poquito desde el contexto. ¿Qué quiso decirme Yeshua que soy la luz del mundo? Entonces, cuando ustedes entiendan esto, ¿sí? Van a decir, wow, definitivamente Mashiach está hablando a mi vida. Dice, como una ciudad, entonces fíjense que aquí ya él acude al método Drash, como una ciudad en lo alto, en una colina. Entonces él utiliza un ejemplo que todo mundo puede entender. Eso es un método de enseñanza que se llama Drash, ¿sí? Que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara, entonces lleva a la gente a reflexionar, lleva a la gente a que le ponga sentido común, a que piense en el ejercicio que le estás poniendo. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Esa es esta versión Biblia de las Américas. En cambio, ¿sí? Por lógica, es lo que se está diciendo. Si usted le pone lógica a eso que usted hace todos los días en un lugar donde no había energía eléctrica, ¿sí? Etcétera, eso que por inercia, por costumbre, por lógica, usted hace en el ejercicio de todos los días prender una lámpara, ¿sí? Eso es sacar un ejemplo del contexto real, ¿sí? Hoy sería ridículo poderle decir a ustedes, no, pues es que nadie enciende una lámpara pues, cuando, hombre, eso era métodos paleolíticos, arcaicos, ¿sí? Cuando ya simplemente hacemos clic y tenemos luz, es más, ya hacemos así en muchas casas y se prenden las luces. Entonces, no al caso. El Mashiach va a utilizar ejemplos de las circunstancias, ¿sí? De convivencia del momento y es lo que debemos aprender a tomar y enseñar, ¿sí? Entonces él dice, basados en estos ejercicios, en eso que ustedes hacen todos los días con una lámpara, ¿sí? Usted no la pone debajo de la mesa, la pone en lo alto para que brille, ¿sí? La coloca en un lugar alto donde ilumina, ¿sí? A todos los que están en donde. Otro ejercicio, aquí hay un SOT, por ejemplo, les estoy dando ya un poco adelanto, un secreto, ¿sí? Un secreto dentro del texto. La coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. Ok, aquí el texto me está diciendo algo muy importante. Primero, que la luz no se enciende afuera. Tú no vas a predicarle un mensaje afuera, como normalmente nos lo enseñaron. Ganar el mundo para Cristo. No. La luz se ilumina en dónde? En casa. Entonces aquí me está diciendo, ¿sí? De una manera muy sugerente, muy secreta, ¿sí? Que el primer lugar donde yo debo brillar es en mi casa, con los míos, con los que tengo a la mano, con los que me conocen. Y brillar en casa es un reto. Darle un mensaje del Evangelio a mi familia es muy diferente a cómo se lo doy, por ejemplo, a ustedes. Yo en mi casa no le digo a mis hijos o a mi esposa, no, es que esto significa eso. Yo tengo que a ellos demostrarle con una experiencia de convivencia de que eso que yo le comparto a ustedes, ellos pueden decir sí. Papá lo hace, mi esposa puede decir sí, mi esposo sí me trata como él dice que hay que tratar a la esposa. Mis hijos dicen sí, él conversa con nosotros como él les enseña a ustedes que deben conversar. ¿Me entiende? Es una manera muy distinta predicarle a los de casa. Dice a todos los que están en la casa, entonces mi primer ministerio es la casa. De la misma manera, es decir, en ese ejercicio que ustedes hacen cotidianamente, eso es un midrash, hacer un midrash de un evento histórico de la época, de esa misma manera pónganle lógica, dejen que sus buenas acciones, y aquí retomo nuevamente lo que hicimos con el texto anterior. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Hermano, pero es que a mí me dijeron que todo era por gracia y solamente tenía que creer. Santiago va a decir, ¿tienes fe? ¿Tú crees? Ok. Los demonios creen y ¿qué? ¿Qué hacen los demonios? Tiembla. Creen y tiemblan. ¿Sí? Entonces no es solamente con creer. Yeshua nuevamente enfatiza, ¿sí? Que las buenas acciones, es decir, hay malas acciones, las buenas acciones brillen a la vista de todos. En una Gisra Shabbat, una similitud de expresión, muestren frutos dignos de arrepentimiento, muestren obras. Yo no puedo mostrar un fruto digno de arrepentimiento diciendo yo solo creo, creo, creo. No, eso se tiene que evidenciar. ¿Sí? De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Quién se lleva la gloria?
¿Quién se lleva la honra? El que expone, el que enseña. ¿Quién se lleva la gloria? Y eso es algo que un líder tiene que aprender. Ustedes, algo que deben entender, ¿sí? Es que el que se lleva todo el reconocimiento, el que se lleva el honor, el que se lleva los aplausos, el que se lleva todo el cabot en hebreo, toda la gloria, es el Eterno. Nadie más. Amén. Por eso hemos entendido que son muy pocos los obreros, ¿sí? No es que no hayan obreros hay muchos, pero ¿cuántos de esos son buenos? ¿Cuántos de esos son sensatos? ¿Cuántos de ellos están definitivamente dándole el lugar al Eterno y no se están poniendo ellos en el lugar del trono? ¿Me entiendes? Eso es. El líder, y ese es un rasgo de un buen líder, siempre va a darle el crédito al Eterno. No va a decir, es que soy yo, es que yo sí sé, es que yo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siempre al final del ejercicio el que se va a llevar el reconocimiento es el creador. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la tarea, queridos hermanos? Que hagamos un diagnóstico efectivo. Y el diagnóstico efectivo, ¿sí? De mí para ustedes, para poder hacer un muy buen taller y que no simplemente sea más información de la que usted ya tiene, sino esto definitivamente pueda arrojarme indicadores, acciones de un avance progresivo, es hacer un muy buen diagnóstico. ¿Sí? Esto acá. Esto. Motivación y compromiso. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué fue lo que te motivó a darle clic a ese enlace de WhatsApp? ¿Qué es lo que te motivó a estar aquí tomando con nosotros este taller? ¿Qué te impulsa? ¿Tienes deseo de brillar, de que te conozcan, de tener seguidores, que te den like a tus publicaciones? ¿Sí? ¿O definitivamente estás buscando reparar a la gente? ¿Sí? Este es un tema bastante interesante. En uno de los 9 temas que nos restan, vamos a ver un tema de la perspectiva actual, es decir, la expectativa versus la realidad, que ese es un tema bastante confrontante, ¿sí? Y es, ¿qué te impulsa? A que te sigan, a que te digan, wow, cuánto sabes, oh, cómo te usa Donai, etcétera, ¿sí? ¿Cómo visualizas tu contribución a la comunidad? No a cada comunidad sonido del chofar, a la comunidad, al lugar, a donde tú vayas. Una familia es una comunidad, una persona es, detrás de esa persona hay una familia, una comunidad. ¿Cómo visualizas tu contribución a la comunidad a través de tu liderazgo? ¿Sí? ¿Qué obstáculos internos o externos percibes que podrían dificultar tu desarrollo como líder? Es decir, dentro de un análisis autocrítico, ¿qué crees tú que te está faltando? ¿Sí? ¿O qué crees que has hecho de más? Porque normalmente uno peca, ¿sí? En todos los sentidos, cuando uno peca por omisión, es decir, deja de hacerlo o se pasa, traspasar el límite, eso es pecar. Cuando uno pasa el límite que el Eterno te dice no lo hagas y tú lo haces, eso es traspasar. Entonces, ¿haces de más o te está faltando? ¿Sí? En esos dos escenarios. Yo les voy a compartir esta presentación. Esto adjunto a lo que ya hemos venido hablando. Todo este material yo se los voy a compartir a ustedes en el grupo, como unas presentaciones, para que ustedes van haciendo sus ejercicios. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la tarea que ustedes, ¿sí? De una manera personal, porque todo esto va a ser de manera personal, responde a estas preguntas? Mire, hermano, la verdad, tengo el anhelo, el deseo, la necesidad de crecer en esto porque sea cual sea su respuesta, ¿sí? Entonces, escríbalas, hágamelas llegar porque entre este lapso y la próxima semana debo yo saber exactamente y puntualmente conocer cuál es su necesidad, cuál es su motivación, qué le hace falta, ¿sí? Esto yo sé que si lo están notando bien, si no lo va a tener en la presentación, pero sí necesito que por favor, antes de la otra semana, me socialice esta situación. ¿Sí? No, hermano, tengo nervios o tengo muchas circunstancias, o no, mire, resulta que es que una vez hice el ridículo haciendo una exposición y a partir de ese momento, eso fue traumático para mí y de ahí, mejor dicho, quedé marcado, etcétera. No, hermano, es que la verdad no tengo mucho tiempo para esto. Entonces, ¿cómo poder utilizar los pequeños espacios de tiempo? Porque aquí no se trata del que, este es un concepto muy comercial, aquí no se trata del que más madrugue o el que más tarde se vaya para tener éxito. Basta con que seamos efectivos y contundentes. Entonces, optimicemos los tiempos. Sea cual sea el argumento, sea cual sea el paradigma, sea cual sea el temor, sea cual sea la herida, el objetivo es que tú hoy y en este tiempo de taller puedas ser reparado para que aprendas a reparar. ¿Sí? Conocimientos y habilidades. Queremos entonces ir midiendo el conocimiento porque puedes decir, bueno, sí, yo en conocimiento estoy bien, pero no tengo la habilidad de socializarlo. O tengo, más bien yo me defiendo, a mí no me da pena hablar en público, tengo muy buena oratoria, pero de pronto el conocimiento está un poco medio escasito, ¿sí? Entonces,
poder balancear esos dos ejercicios entre conocimiento y habilidades, ¿sí? Entonces, una medición en una escala del 1 al 5, cuán familiarizado estás con conceptos básicos como Gesed, ¿sí? ¿Qué significa Gesed? ¿Qué significa Sedaká? Una expresión hebrea lindísima, Tikkun Olam, ¿sí? Eh, ¿Qué tan cómodo te sientes al tomar decisiones que afectarán a otros? Es decir, ¿sabías tú, así como está escrito, que de toda palabra que sale de nuestra boca tendremos que dar cuentas? Entonces, ¿sabías tú que el impacto que tú vas a darle a aquellas personas que abordes, ¿sí? Con esta nueva metodología que vas a aprender, va a impactar para bien o para mal a otras personas? Entonces hay una responsabilidad social grandísima, ¿sí? Un compromiso con Yeshua maravilloso. ¿Consideras que eres una persona que con tu experiencia de vida puedes inspirar a los demás? Tú vas a decir, no, hermano, si yo le cuento mi vida a otras personas se van a poner a chillar y nos ponemos a llorar todos. No. Dentro del tema de Gamsul Letová, toda obra para bien, te vas a dar cuenta cuán poderoso, ¿sí? E infalible y eficaz es tu testimonio de vida. Sí, aún incluso eso feo, traumático, porque eso, hay algo que en el ejercicio del servicio tú vas a empezar a desarrollar y es tú vas a aprender a sanar mientras ayudas a sanar a otros. Eso va a ser un efecto de rebote muy interesante. Cuarto, ¿cómo sueles resolver conflictos en tu entorno laboral? Porque es el sitio donde muchas veces estás, o el entorno personal. En esos dos escenarios es cuando motivaciones y desafíos. ¿Qué te impulsa? ¿Sí? A buscar y prepararte para ser líder basado en los principios de Torah. ¿Qué esperas lograr al participar en este taller? ¿Sí? ¿Cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado como líder, ¿sí? Hasta ahora, ¿sí? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo superaste ese desafío? ¿Se has tenido ese momento? Y el cuarto es qué te impide aplicar los principios de la Torah en tu liderazgo de manera más consistente. Pues, hermano, uno, por ejemplo, uno de los errores o de cómo poder aplicar los principios de la Torah es que no conozco la Torah. Yo he escuchado hablar de la Torah, he escuchado hablar de la ley, es más, he hablado a veces mal de la ley, etcétera, pero ¿conoces la ley? Y tú te vas a dar cuenta, y eso ya, si es que ya no lo has podido notar, algo que hace la gente que no conoce la ley es hablar mal de la ley. Cuando tú le dices, oye, pero tú conoces la ley. No, pero es que ya eso Cristo lo dejó atrás. Yo ya, pero ven, ¿la conoces? ¿Sabías que todo el fundamento del ministerio del Evangelio de Yeshua fue basado en la ley? Uy, no, esa no me la sabía. Bueno, entonces cuando tú conoces la ley, sabes buscar la parte de atrás del libro, ¿sí? Y puedes hacer Gisra Shabbat, similitud de expresión, puedes hacer contexto, ¿sí? Etcétera, 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 ¿sí? Entonces, recomendación, ese es otro taller que en algún momento el Eterno nos permitirá poder estudiar juntos, y es conozcamos la ley. ¿Sí? Más allá de que te aprendas los 613 preceptos, es, por ejemplo, una estructura, una parte de la estructura de la Torá está dividida en tres segmentos. Hay una muy especial y era donde más había leyes, ¿sí? Que eran las leyes civiles, los mishpatim, los mishpat, las leyes de justicia social. Si tú conoces esos, puedes entender y predicar contundentemente con parar incluso, porque muchas de las leyes que hay en tu constitución, la constitución de tu país, tienen un origen y ese origen es la Torá, ¿sí? Pero pues mucha gente no sabe cómo funciona la ley, ¿sí? Y por eso pues es que a veces los ultrajan, ¿sí? No, al conocer la ley tienes derechos, etcétera. Entonces, yo no puedo predicar algo que no sé. Ese es otro principio. No puedo predicar, no puedo permitirme predicar algo que no he vivido. Ese también es otro ejercicio de un modelo de liderazgo funcional. Y aquí parte la diferencia entre predicar desde un testimonio real, práctico, con indicadores, con una experiencia que te aborda, que te avala y que no te deja mentir, a otra cosa es muy bonita, es compartir simplemente un conocimiento muy bonito, agradable, pero al final no práctico, porque definitivamente sí, me llena de letra, ¿sí? Me llena intelectualmente, pero en la experiencia, en la formación, en el objetivo de reparar personas no hace absolutamente nada. Entonces, quiero cerrar hasta aquí y creo que ya estamos en tiempo, nos pasamos 3 minutitos, ¿sí? Entonces, recuerden, hay una pequeña tareita, ¿sí? Por favor, respondan. Yo les voy a compartir esta presentación, se las voy a compartir en un PDF para que no quede tan pesado. Y ustedes, porfa, hagan en sus momentos un análisis de ustedes mismos. Dicen, mire, hermano, yo estoy muy flojo en esto, me falta esto,
quisiera de pronto más asesoría en esto y eso nos va a permitir entonces orientar un tema muy específico basado en la necesidad puntual. Y de paso me bendice a mí, ¿por qué? Porque de tu experiencia puede que, ay, no, pues exactamente eso que tú consideras que es solamente tuyo, ¿sí? En tu mundo, y cuando te das cuenta, no, resulta que otra persona está exactamente necesitando lo mismo que tú estás necesitando. Entonces es aquí donde podemos decir, oye, cuán funcional y cuán bueno es compartir incluso nuestras cargas, temores, desafíos, retos, ¿sí? Porque esto me permite ver que esto no solamente me pasa a mí, sino también lo está viviendo otras personas. Y eso es lo que Yeshua le va a decir a sus apóstoles, a sus discípulos. Les va a decir, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo, levanten la vista, ¿sí? Y es a veces lo que nos pasa a nosotros. Nos ensimismamos tanto, estamos mirando tanto nuestra situación, nuestro conflicto, que cuando alzamos la vista y nos damos cuenta, ¿sí? De cuánta necesidad hay, ¿sí? Llegamos a un principio. Y es con lo que quiero cerrar la clase. Escuché un proverbio, es un proverbio judío que marcó mi vida en un antes y un después. Y Yeshua de alguna otra forma lo va a decir en el libro de Mateo capítulo 6 por allá, verso 31 en adelante. Este proverbio dice, haz de su voluntad, haz de su voluntad tu voluntad, ¿sí? Para que Él haga de su voluntad tu voluntad, ¿sí? Explico. Si yo me dedico a hacer los asuntos de mi padre, ¿qué creen? Pues Él se va a encargar de los míos, como un efecto, como una consecuencia, ¿sí? O sea, Yeshua, en palabras muy prácticas, nos diría, venga, deje de perseguir tanto la añadidura, ocúpese de las cosas de su Padre Celestial y eso que usted está necesitando y que ha estado pidiendo, etcétera, eso va a llegar como una consecuencia. ¿Por qué? Porque ya tú le has dado importancia a los asuntos de mi Padre, de tu Padre Celestial. Amén. Entonces, hermanos, de verdad que disfruté muchísimo poder charlar con ustedes en este primer acercamiento. Entonces, sí quisiera pedirles el gran favor que puedan ayudarme con esta tareita, que no es para mí, no es para calificar, simplemente es para poder ser muy efectivo en el proceso de socialización y formación en este taller. Es decir, para que este simplemente no sea un taller más que usted tomó, sino sea un taller que definitivamente marcó su antes y su después. Y que a partir de aquí en adelante esto cambió exponencialmente su manera, su forma, su estilo y le dio un enfoque muy específico y contundente. Amén. Entonces, no sé si hasta el momento haya preguntas, sí me gustaría que hubiera preguntas o si hubiera un feedback aquí, una retroalimentación de algo. Entonces, los dejo para que los escuchen. Por favor, siéntanse con toda la libertad de hablar, ¿sí? Y preguntar, que para eso estamos. Hay un dicho que no hay pregunta tonta, sino a veces uno peca por tonto por no preguntar. Entonces, todas las preguntas se valen. Entonces, no sé si haya preguntas, comentarios al respecto. Familia Bermeo, micrófono abierto. Hello, con todos, un gusto compartir este tiempo con todos. Sí hay muchas cosas que aprender y creo que estamos para eso. Nadie puede decir que lo sabe todo. Solamente nuestro Padre es absoluto en todo. Y una de las cosas creo más importantes antes de cualquier eh, cosa que empecemos, de mi parte sería orar primeramente pidiendo dirección a nuestro Padre, al Eterno, para que sea Él quien guíe este tiempo, que Él ponga palabra, que a través de su roja nos pueda enseñar y no sea palabra de hombre. Tanto el inicio como el final, siempre la gloria va a ser para Él, siempre, como decía Mateo, ¿no? ¿De qué sirve poner la luz ah, bajo el taludo o lo que sea? Si necesitamos primeramente poner a Él sobre todas las cosas. Y eso nomás que siempre debemos primeramente poner a Yeshua, a nuestro Padre eterno, sobre todas las cosas y que sea Él quien guíe a cada uno de nosotros, que abra nuestro entendimiento, que quite eh, la ceguera espiritual y sea su palabra quien nos instruya. Eso, mi hermano, y muchas gracias por su exposición.
creo que a todos algo nos puede llegar a través de su palabra, ¿no? Que es lo más importante. Gracias, mi hermano. Muchas gracias a ti por la participación. ¿Quién más? Querido Germán, creo que nos estaba alzando la manito por aquí. Shalom, shalom, hermano, shalom para todos. Sí, sí, mano, no, pues dijo de pronto una pregunta así como usted dijo, parece una pregunta un poquito, pero no, en donde puso usted el tema de la tarea donde, o sea, uno es poco familiarizado y cinco es muy familiarizado. En el tema de qué tan familiarizado estamos con los términos hebreos, ¿sí? Sí, Cinco es porque está muy familiarizado, muy uno poco penetrado. familiarizado. Ah, Y el otro correcto. más bien no, más bien sí tengo un pequeño vago conocimiento, ¿sí? Entonces, cosas así como estas. Esto Ok, es con el objetivo de medir un poco el conocimiento y poder socializarlo, medir en qué nivel. O sea, algo que normalmente se hace en todo taller, en todo curso, lo que sea, es medir cómo estás tú, empezar desde tu necesidad, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer acá, queridos hermanos. Bueno, un abracito. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentarnos algo, preguntarnos algo? Yo, hermanito Rafael. Cuéntanos, Shalom, cuéntanos. shalom para todos. Bueno, como yo le comenté, yo soy nuevo con este tema de la Torá. Eh, Como usted me comentó, ¿no? Acá nosotros estamos para aprender y practicarlo. Empezar la Torá, como, como lo conversé con usted. Desde dónde tengo que empezar? No, desde el pie de la página. Yo estoy acá para aprender, conocer y practicar y enseñarlo, ¿no? A los demás. Me falta bastante conocimiento, aprendizaje, ¿no? Como usted dijo, no hay que usar mucho tecnicismo, porque eso a veces hace que nosotros nos confundamos, nos mareemos, nosotros mismos nos mareemos. Y lo importante de acá es aprender, y como dijo hace un momento un hermanito, ¿no? Lo importante es orar y pedir que nos dé sabiduría y sapiencia, ¿no? Y agradecimiento por estar presentes en este momento de estudio, que es lo más importante, ¿no? Así Gracias. es, querido Ricardo. Vale, claro que sí. Entonces será un ejercicio. Y aquí, digamos que más allá del abolengua y las palabras y los técnicos, porque el objetivo no es crear más confusión de la que de pronto puede haber, sino todo lo contrario. En el ejercicio de la socialización, ser muy, 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 muy didácticos. ¿Vale? ¿Quién más? ¿Alguien más o ya nos podemos ir? Bueno, si no hay más participaciones, entonces voy a detener aquí la grabación, dándole gracias a usted por darse cita. Recuerden, nuestra próxima cita va a ser el próximo lunes. Lunes, permítame, ya estoy mirando fecha aquí exacta. El lunes va a caer 9 de diciembre. Vamos a dar de dos clases para que no sea tan extensivo. 9 y 10 de diciembre van a ser nuestras próximas clases y así sucesivamente vamos a estar 16 y 17. ¿Sí? 23 y 24 miraremos, revisaremos y la idea es poderlo culminar prontico. Carlita, Bendiciones, hermanitos. Una preguntonta. ¿La tarea es por escrito o por audio? como quieras, No como sé te cómo se... sientas cómoda, sí, como te sientas cómoda. Si quieres Ah, hacerlo por audio, bien, si quieres escribirlo bien, ¿sí? A alguien se les da más hablar, a otros escribir. Bueno, sí, procura no hacerme todo un pastoral, es decir, muy pragmática al punto de decir, mira, hermano, a mí esto y esto, ¿sí? Porque pues si me pongo a escuchar la biografía de toda tu vida, pues creo que no la voy a poder escuchar. Entonces, no lo digo por ti, ¿no? En un caso general, ser muy puntuales en las necesidades que haya, ¿vale? concisa, sí, porque Concisa, sí, soy clara y muy concisa. específica. Como dijo, Ok, como dijo el dermatólogo, directo al grano. ok. Bueno, hermanitos, muchísimas Disculpe, las preguntas